primer lugar, agradecer la oportunidad para la exposición que voy a hacer. Yo estoy muy preocupado porque en las redes sociales se ha manejado el problema de Ucrania-Rusia como si Putin encabezara un bloque socialista. Inclusive han habido opiniones de incondicionalidad a lo que está haciendo Rusia. Y yo creo que para ser más concretos, debemos primero intentar analizar el carácter de esta guerra en específico dentro del contexto de una serie de conflictos de mediana intensidad que se dan en el mundo. Porque no solamente es una guerra atípica. La Unión Soviética dejó de existir, de eso tenemos que estar claros. La Unión Soviética dejó de existir, y dejó de existir porque al interior de la Unión Soviética surgió una camarilla que comenzó a restituir el capitalismo hasta que explotó. Los primeros momentos de la Unión Soviética fueron del desorden general. O sea, con Gorbachev y Yeltsin veíamos que surgía como por arte de magia la mafia rusa. ¿De dónde? ¿Cómo existían previos antecedentes a una mafia sanguinaria de ese tipo, la URSS? No existían. Se ordenaron en cuestión de meses para formar organizaciones delictivas, pero no lo sabemos. Lo que pasa es que el desbarajuste, el desorden capitalista inicial tenía que parar. ¿Quién se encarga de parar eso? Vladimir Putin. Vladimir Putin se encarga de implantar el capitalismo de Estado. Putin encabeza una burguesía burocrática que está dominando la URSS. Toda la economía de Rusia se basa más o menos en intercambios comerciales. No ha habido desarrollo capitalista propiamente dicho, a diferencia de China. En China sí ha habido desarrollo capitalista. Entonces, tenemos que definir en primer lugar el carácter de esta guerra en el contexto de otras guerras recientes y actuales que se dan en el mundo. ¿Para qué podemos definir esto? Vamos a definirlo para ver si es una guerra justa o es una guerra injusta. Porque sabemos que existen guerras justas y existen guerras injustas. Las guerras del imperialismo son guerras injustas, las guerras populares, la guerra de los pueblos, los levantamientos armados, son guerras justas. Entonces, tenemos que comenzar un poco a pensar en eso. No podemos comparar la URSS con la Rusia actual, ¿no? Ahora, Putin habla de acabar con un régimen neonazi. Es cierto de que el comediante aquel que ahora es presidente de Ucrania tiene ideas similares, de ideas neonazis. El problema no es que Rusia acabe con un régimen neonazi, el problema es que el pueblo de Ucrania se organice y luche para cambiar ese tipo de gobierno. Es un problema interno. Las razones que puede tener Vladimir Putin o Rusia para justificar su agresión son las mismas que tuvo Hitler para justificar la suya. Hitler habló del espacio mínimo vital y era una justificación para poder agredir. Putin habla del ataque a dos repúblicas que se llaman populares como por arte de magia, porque de populares no tienen nada, ¿no? Para poder a través de ellas justificar una agresión. Entonces hay guerras de agresión y hay guerras de no agresión, hay guerras que son las que utilizan los pueblos para liberarse. Yo creo que lo interesante en este momento sería primero con los compañeros más o menos ponernos de acuerdo de qué tipo de guerra es lo que se está dando.
porque tenemos experiencias fracasadas de guerra popular, dolorosísimas, ¿no? Como en el caso del Perú, como en el caso de Nepal, India todavía no sabemos, pero hay un retroceso a nivel de movimientos armados populares que es monstruoso. Sabemos que Lenin en la Primera Guerra Mundial dijo: vamos a convertir la guerra del imperialismo en guerras civiles revolucionarias, y en ese momento era válida la consigna. ¿Por qué? Porque la Segunda Internacional estaba haciendo agua, estaban surgiendo movimientos que planteaban la conquista del poder por las armas. En este momento no existen partidos comunistas. No juguemos, pues. Cuando el presidente Mao decía que con 50 partidos comunistas se podía reestructurar el movimiento comunista internacional, era la esperanza que tenía Mao en esos momentos. De esos 50 partidos no existe ninguno. Todos los partidos supuestamente comunistas o de membrete comunista que existen son partidos que se ajustan a los vaivenes del capital. Entonces, vamos a definir primero, y quisiera contar con el apoyo de los compañeros para tomar ese camino, definir primero qué tipo de guerra es la que se está dando, qué tipo de guerras al margen de Ucrania-Rusia se dan en este momento y qué perspectivas hay. Yo me llamó la atención y no estoy de acuerdo en absoluto con la tipificación que hizo el compañero Joaquín sobre la caracterización económica de la URSS. No me acuerdo exactamente el término que utilizó, pero lo diferenció con el capitalismo de Estado. Eso me parece que es una forma de negar la construcción socialista en la Unión Soviética. O sea, frente al bloqueo económico de que era víctima el primer país socialista de la historia, surgieron dos posiciones: la construcción del socialismo en un solo país o la concepción del socialismo en muchos países, que era la que defendía Trotsky. Triunfó la concepción en un solo país y eso significó que el Estado soviético asumiera determinadas funciones que en la teoría marxista estaban destinadas a la clase obrera, pero no significó que variara la concepción socialista planteada por Marx. O sea, desde el 24 que muere Lenin hasta el 53 que muere el camarada Stalin, hay construcción socialista en la URSS. Eso no se puede negar ni cubrirlo con un manto de un tipo de capitalismo que no existió. Después de la muerte de Stalin y ya con Nikita Khrushchev en el poder, se comienza a dar un proceso de reversión capitalista. Se da un proceso de reversión capitalista con la Comecon, que se convierte en el Fondo Monetario Internacional de la URSS, y que los camaradas chinos tipificaran como social imperialismo. Ese proceso desencadena lo que llega a explotar con Gorbachev, con Yeltsin y con Putin ahorita. O sea, hay un proceso de degeneración de la construcción del socialismo, cuando se niega, por ejemplo, el papel del partido y se dice que el partido ya no es el partido de la clase obrera, sino es el partido de todo el pueblo. O cuando se habla de coexistencia pacífica en lugar de internacionalismo proletario. Entonces hay una serie de revisionismos de la doctrina que propiciaron lo que es esto. Yo estoy totalmente de acuerdo que los tiempos han variado, que la globalización, más que un desarrollo capitalista, es una forma de dominación, porque el imperialismo está en su etapa de decadencia, desde que lo enunciara Lenin en Imperialismo Fase Superior del Capitalismo, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo en que tenemos que
tomar las nuevas circunstancias históricas para crear un movimiento que nos saque del marasmo del capitalismo, ¿no? Pero sin olvidar la doctrina. Tenemos que modernizarnos, entre comillas, pero persistir en la doctrina. Entonces, yo creo que lo importante es que los usuarios, como dicen la gente de a pie, tomen partido sobre lo que está pasando en el mundo. No podemos negar la intervención norteamericana, no podemos negar el papel de la OTAN, pero yo me voy un poquito para atrás y yo digo, la Unión Soviética y China son imperialismos de segundo orden. Si no fuera así, el hecho de las sanciones contra Rusia, no significarían lo que significa económicamente a nivel global. Ahora, esos imperialismos de segundo orden, ojo, me voy a principios del siglo XX. Un imperialismo viejo y cansado, como era el imperialismo británico, es sustituido por un imperialismo joven y agresivo. El imperialismo norteamericano es mucho más salvaje de lo que es el imperialismo, de lo que era el imperialismo británico. Cuidado con Yeltsin, cuidado con China. Son imperialismos jóvenes y agresivos. Y es cierto, compañeros, las cuestiones históricas no se pueden juzgar en el momento. Lenin decía que los hechos históricos no se cuentan en años, sino en décadas. Vamos a esperar una década para ver qué pasa. No podemos negar una realidad. La realidad es que hay un repliegue global de las fuerzas proletarias, de las fuerzas sociales, que no pensábamos que iba a durar tanto. Generalmente pensábamos que estos tipos de repliegues se daban con una periodicidad de 5 a 10 años, pero ya pasaron 40, compañero. 40 que estamos en un repliegue total, en que se han acabado los partidos comunistas, en que las vanguardias proletarias se han quedado reducidas a su mínima expresión. A pesar de eso, las condiciones de vida de las masas han empeorado muchísimo. Entonces, tenemos que preguntarnos qué es lo que pasa. Si los pueblos se rebelan por hambre, el hambre sigue aumentando, pero la capacidad de rebelión ha disminuido. ¿Qué ha pasado? El neoliberalismo tomó determinado tipo de reivindicaciones parciales y las hizo suyas. Entonces vemos que los conceptos pueblos indígenas, la cuestión gay, la cuestión feminista, han sido asumidos por el neoliberalismo solamente con un propósito: impedir que los pueblos piensen en sus reivindicaciones históricas, impedir que los pueblos piensen en la revolución y se entretengan en reivindicaciones parciales, que si bien es cierto son importantes, todas se engloban dentro de un proyecto de cambio social. Entonces lo que tenemos que hacer es ver qué posibilidades hay, lo decía, de modernizar, de ver qué modificaciones han habido dentro del aparato productivo, dentro de las fuerzas sociales, pero persistir en la doctrina. Esa sería más o menos mi conclusión.